Muy buenas, bienvenidos a este episodio extra para que aprovechemos el máximo el verano que tenemos por delante o estos meses que podemos tener en el que el podcast no va a estar operativo, aunque no significa que yo vaya a estar de vacaciones, voy a seguir generando contenido y quiero utilizar este podcast extra para que saquemos el máximo partido con dos cosas, dos libros y cómo podemos darle un impulso en estas fechas a trabajar lo que queremos hacer en puerta fría después del verano, que es algo que me habéis pedido. Así que vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Muy buenas y bienvenidos a este episodio extra, como os comentaba en la introducción del podcast de las ventas. Quiero hablaros en concreto de dos libros de ventas, para que podamos aprovechar este verano y para que podáis leerlos si queréis, que ya sabéis que esto no es obligatorio, aunque aprender debería de ser siempre una obligación. Y vamos a ello, no me quiero extender porque quiero que este podcast sea ágil y que le saquéis el máximo partido. Quiero hablaros de dos libros en concreto. Uno es de Joaquín Caraballo, 40 años vendiendo, y el otro es americano, Jordan Belfort, el método del lobo de Wall Street. Y aquí quiero hacer matices, ¿vale? Quiero hacer muchos matices. Aunque como veis tiene muchos, veis los que estáis viendo en YouTube, tiene muchas anotaciones. Quiero que sepáis también que hay cosas de este libro que me convencen más y cosas de este libro que me convencen menos. Quería recomendaros en especial este libro, 40 años vendiendo de Joaquín Caraballo. Sabéis que Joaquín ha pasado por el podcast, es un comercial, vendedor, llamémoslos como queramos, español, que lleva, como dice el título del libro, más de 40 años vendiendo, aportando muchísimo valor a sus clientes y además hablando también, aplicando las neuroventas. En este libro, son como 40 capitulillos en los que nos va contando cada uno de esos trucos que ha sacado a lo largo de su dilatada carrera en las ventas. Como ya sabéis, si no, os voy a dejar en las notas del podcast la referencia al episodio anterior para que sepáis, el episodio en el que entrevisté a Joaquín, para que podáis haceros una idea de su trayectoria y el conocimiento que tiene a nivel de neuroventas. Veréis, este libro, aunque sí que tiene pocos apuntes, porque hay veces que no merece la pena subrayar todo el libro y porque si no se quedaría un poco raro cuando estamos subrayando todo el libro. Pero sí que me gustaría contaros algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, fijaros, abierto al azar, Truco número 7, perder el miedo a hablar por teléfono. Es todo el libro, absolutamente todo el libro son trucos prácticos. Ya no solo te cuentan el libro lo que tienes que tener en cuenta, sino que te pone un código vídeo, te pone una URL para que puedas acceder y ver más información y ampliar más información en su canal de YouTube. Es súper interesante que puedas conocer, todas las cosas. Fijaros, ¿os acordáis que os decía en el episodio de la semana pasada lo que ayuda a la sonrisa? El truco número 5. La sonrisa que desarma el subconsciente. Esto es muy importante. Y hay muchos trucos. Mirad, el 20. Nunca le recuerdes que no te devuelve las llamadas. Recordad el sentido común. A veces se nos olvida que el sentido común, aunque ya sabéis que es el menos común de los sentidos, a veces se nos ocurre echarle en cara algo al cliente, recordarle que no te ha contestado el correo, recordarle que no le ha contestado una llamada. Y esto siempre suele ser un error. Aunque a veces cuando hay confianza lo puedas utilizar, o yo alguna vez lo he dicho de chascarrillo, en realidad eso lo puedes hacer cuando tienes cierto nivel de confianza. Porque si no, lo que vas a hacer, y sobre todo cuando lo haces con humor, si no, lo que puedes generar es mucha tensión. Veréis, atención con el siguiente truco que os cuento. ¿Cómo saber si tu cliente está interesado? No quiero haceros un spoiler del libro porque de verdad se lee tremendamente fácil, es muy ameno. ¿Cómo conseguir una cita comercial? Esto es muy interesante porque sabemos qué es lo que más nos cuesta. Si queréis el de cómo conseguir una cita comercial, voy a poner aquí las gafas, que si no, no voy a ver mucho. Sí que os quiero dar una serie de pinceladas de los que viene aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo superar la objeción número 1? No tengo tiempo a atenderle. ¿A qué os suena, verdad? Lo de no tengo tiempo a atenderle. Pues aquí te pone un ejemplo de la respuesta que le da Joaquín, perdóname por el spoiler, y aquí pone, claro que sí, lo entiendo perfectamente. Hoy en día estamos todos muy ocupados.
entre paréntesis, le doy la razón. No lo contrario. Precisamente por eso me gustaría concertar una visita para explicarle lo que nuestra inmobiliaria, en este caso es una inmobiliaria, puede hacer por ustedes. ¿A qué hora prefiere? ¿Por la mañana o por la tarde? ¿Recordáis que siempre os he dicho que cuando hagamos algún tipo de comunicación con un cliente, cuando estemos intentando, y esto lo vamos a volver a ver después, cuando terminemos de comentar los libros en la puerta fría, siempre hay que dar dos opciones. ¿Por qué? Porque el cerebro automáticamente lo que intenta, cuando le pones dos opciones, tiende a decidir. Y es muy importante siempre ponerle dos y no dejar una pregunta abierta. Sobre todo no dejar nunca una pregunta abierta para que de alguna manera consigamos que nuestro cliente responda. Una pregunta abierta es más difícil responder, pero una pregunta con dos opciones, una pregunta de sí o no, en la que principalmente está enfocada a que respondan un sí, si es que lo que nos interesa, es mucho más sencillo que el cliente responda. Verás, como el truco número 30, cómo pedir para conseguir lo que quieras. Y al final, aunque hay que tener... Joaquín, porque aplica mucho la ética a su negocio. Recordad, mira, el truco número 31, el poder de los silencios. Es tan importante el poder usar los silencios de manera constructiva. El silencio es tu arma más poderosa en ventas. Recordad lo que siempre os digo. Tenemos dos orejas y una sola boca. Esto significa que hay un radio que debemos utilizar, que es escuchar y hablar menos. Pero sobre todo, mantener el silencio en los momentos en los que es muy importante. Cuando estás haciendo una pregunta de cierre, cuando estás haciendo una pregunta que implica que tome una decisión el cliente, ahí es muy importante que tomes la decisión de callarte, que aguantes el tipo durante el silencio. Creo que os lo he contado en alguna ocasión, que hay muchas anécdotas donde no quería utilizar esta palabra. Hay muchas anécdotas de libros en las que te cuentan cómo saber mantener un silencio es la clave para ganar grandes proyectos o para ganar grandes ventas. Así que recuerda por favor que el silencio es muy importante. No quiero hacerle más spoiler a Joaquín, pero después de habérmelo leído, y además gracias Joaquín porque te ha tenido una paciencia infinita. Joaquín me regaló este libro en Navidad y cuando salió, y la verdad es que merece la pena, y bueno, pues por las operaciones de la vista y tal ha sido más complicado que haya podido retomar la lectura hasta hace muy poquito, y lo tenía a medias, y la verdad es que tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros porque realmente merece la pena. Os voy a dejar el enlace para que lo podáis comprar en Amazon, en las notas del podcast, tanto en iVoox como en el blog, como en YouTube, para que podáis adquirir el libro y aprender de una de las personas que para mí lleva mucho tiempo vendiendo y tiene unas ideas muy claras de cómo hacer las cosas. Esto es en cuanto al libro de Joaquín Caraballo, 40 años vendiendo, 40 estrategias y trucos para vender mucho más. Me ha gustado mucho, Joaquín, de verdad, gracias. No porque alguien me regale un libro lo voy a recomendar, eso ya lo sabe todo el mundo, la ética la aplico en mi día a día, así que no porque alguien me regale algo significa que lo voy a recomendar sí o sí, pero en el caso de este libro de Joaquín es tremendamente útil para todo aquel que quiera conseguir más trucos o conseguir tener más información para avanzar. Esto no sustituye en ningún caso seguir aprendiendo y seguir vendiendo, pero sí que es uno de los que yo creo que tendríamos que tener en la biblioteca porque te va a dar pie a investigar mucho más y a crecer mucho más aprendiendo y vendiendo. El siguiente libro, que es el que os comentaba antes también, es Jordan Belfort, El método del lobo de Wall Street. Veréis, sabéis que se hizo muy famoso por la película El lobo de Wall Street que interpretó Leonardo DiCaprio, quiero recordar. Que sepáis que yo estas películas, en especial, no me ha terminado de convencer mucho la película porque creo que siempre se tiende a exagerar bastante. Tengo que decir a favor de Jordan que en las primeras partes del libro lo que hace básicamente al principio es pedirle a la gente que esto se utilice de la manera correcta y de manera ética. Así que ha ganado unos cuantos puntos con esa parte de introducción del libro. Incluso hay una parte en la que te obliga como a firmar un pequeño contrato en el que te dice que te comprometas a utilizar todo lo que te cuenta aquí de la manera ética y de manera correcta, porque si no te va a pasar lo que le pasó a él, que a veces el éxito cuando se consigue de la manera menos adecuada acaba siendo más que un éxito, un auténtico fracaso, y Jordan, bueno, pues dice que le costó, no recuerdo si eran 15 o 20 años, recuperar aquello que había perdido. Porque cuando utilizas las malas técnicas y vas dejando a gente a la que has engañado por el camino, es muy difícil de levantar. Y esa es una de las cosas que reconoce en este libro y es quizás una de las razones por las que acabo recomendándolo. El libro me gusta y tiene bastantes anotaciones por algunas razones. Habla mucho de algo que me habéis escuchado también a mí hablar, que es de cómo utilizar el tono, cómo utilizar el lenguaje corporal, cómo utilizar la sonrisa.
qué tenemos que hacer a la hora de vender, cómo conseguir que nuestro cliente se quede más contento y más enganchado con vosotros. Como veis, no es un libro, bueno, a los que lo estáis escuchando, no es un libro muy gordito, es un libro de unas 100 y pico páginas. Y no quiero resumiros en exceso el libro, porque sería resumirlo en 5 líneas o en 5 minutos sería hacerle un flaco favor a este libro, porque sí que tiene información útil, pero por favor, cualquier cosa que leáis, cualquier método que aprendáis, pasadlo siempre por vuestro filtro, aplicarlo siempre en base a vuestros valores y a vuestra manera de trabajar. Es la única forma de que al final vosotros acabéis siendo coherentes en el tiempo. Veréis, hace poco hacía una sesión de media hora con un oyente del podcast que quería que le echara una mano y reservó una sesión de media hora gratuita. Y estuvimos hablando y me decía, Marta, es que eres igual en el podcast que cuando te veo en un vídeo, que cuando te veo ahora en directo. Eres exactamente la misma persona. Y yo dije, es que intento, muchas gracias, se lo agradecí a Juan Luis, le dije muchas gracias Juan Luis, encantada de que tengas esa opinión de mí porque me esfuerzo por ser coherente, no quiero ser coherente en todas mis actuaciones, es lo que a mí me da la tranquilidad de meterme en cama y dormir tranquilamente por las noches. Este libro lo que te cuenta es que básicamente hay un método para cerrar una venta, que es el método de línea recta, que básicamente tú tienes al cliente al inicio y al cliente, o sea, tú contactas con un cliente al inicio y al final tienes un cliente que quieres que haga una compra. Y por en medio está la conversación de ventas. Y tu trabajo como comercial, tu trabajo como vendedor, tiene que ser hacer que no se separe mucho de esa línea recta que une esos dos puntos. Es decir, que no te disperses en otros temas que hagan que tu cliente no avance en la línea correcta para llegar al final. ¿Me gusta el libro? Sí. Creo que es aplicable al 100% al ámbito hispano. Bueno, hay cosas las que todavía me cuesta, que creo que no. ¿Que tiene información muy útil? Pues sí, porque ya os digo que aquí hay muchas notas. Dejadme que os lea si queréis algún parrafillo de estos que siempre cojo al azar alguna de las notas que tengo por aquí y así lo vamos viendo. Por ejemplo, estamos hablando, ¿no?, de 10 tonos claves para influir. Esta parte de los tonos y del lenguaje corporal a mí me gustó muchísimo. ¿Se recuerda, son tus palabras las que mueven a tus prospectos en lo lógico y es tu tono el que lo mueve en lo emocional. ¿Eso qué quiere decir? Que las palabras aplican la lógica y la emoción la ponemos nosotros. Ya te diría con el tono y te diría acompañado de toda la expresión gestual, de todo el lenguaje corporal que aplicamos a ese tono. Esto es para que veáis. A ver, vamos a coger otra nota por aquí. Mira, fijaros, este me gustó también. Yo, bueno, ya sabéis que le pongo post-its de colores. Os debo el vídeo de lectura rápida y mis trucos para leer. A ver si en este verano, que va a haber un parón del podcast, os prometo que haré un vídeo con cuáles son mis técnicas de lectura rápida y cómo marco y todo el sistema que utilizo de marcación de libros para sacarle el máximo partido. Y lo voy a hacer tanto en papel como en digital, que después de la última mudanza, creedme que me estoy pasando al digital porque los libros pesan bastante, sobre todo cuando tienes que moverlos. Vamos a ver, aquí pone, hablando del contacto visual, aquí va un dato interesante. Si no haces contacto visual durante al menos el 72% del tiempo, la gente no confiará en ti. Fijaros, qué importante es hacer el contacto visual. Si te pasas de ahí, te arriesgas a que la cosa consista en ver quién aguanta más la mirada. Eso es. ¿Qué quiere decir con esto? Que una cosa es mantener el contacto visual, estar mirando a alguien a la cara cuando estás hablando, y otra cosa muy diferente es estar continuamente con una mirada penetrante intentando averiguar qué está haciendo la otra persona y jugando a ver quién aguanta más la mirada. Se trata de transmitir confianza, transmitir cercanía, pero no atosigar, no impresionar con la mirada. Hay un término medio siempre entre transmitir confianza y estar mirando a la cámara, en este caso, o estar mirando a alguien a los ojos cuando estás hablando con esa persona, o en estar continuamente mirando a los ojos. Siempre hay que estar alternando un poco entre lo uno y lo otro, ¿vale? Recordad que eso es muy importante. Os dejo también las notas. ¿Tiene algún libro más? Este es el método. No hay un paso a paso. Sí que te cuenta una serie de notas al final de cómo hacerlo, pero lo que me gusta es la parte de la teoría. Además, una de las cosas que hace este libro es que identifica los potenciales clientes en diferentes categorías, ¿no? Una de ellas es el curioseador, que es aquel que piensas que te está haciendo, que al final te acaba haciendo perder el tiempo, porque simplemente quiere información por puro interés, pero no te va a comprar.
Y aquí, por ejemplo, esto sí que va a ser, atención, spoiler, perdona, Jordan, así que aquí sí que tienes algunas cosas que te van a dar unas pequeñas pistas de si estás hablando con un curioseador o no. La primera, tienden a hacer muchas preguntas cuyas respuestas ya parecen conocer. La segunda, se empeñan en observar y probar lo que estás vendiendo, casi más de la cuenta. La tercera, dicen mucho y sí para reforzar la impresión de que están realmente interesados. Cuando se les pregunta, esta es la cuarta, cuando se les pregunta por su situación económica, se expresan con una confianza exagerada o con una vaguedad innecesaria. Es decir, son gente que te está haciendo perder el tiempo. Y estas cosillas también son súper interesantes para que sepamos cómo podemos optimizar nuestro tiempo. Os voy a dejar también las notas para que lo tengáis ahí. Y ahora vamos a ver la segunda parte de este vídeo, que es cómo podemos aprovechar lo que tenemos ahora por delante, este parón estival, que aunque no sea parón porque no nos vamos 2 meses de vacaciones, ya nos gustaría a todos, ¿verdad? Pero sí que es cierto que entre lo que cojamos de vacaciones más lo que cogen de vacaciones nuestros clientes, la actividad tiende a bajar, por lo menos a partir de mediados de julio en el hemisferio norte, a partir de mediados de julio y hasta casi la última semana de agosto. Así que tenemos ahí como 1 mes y medio en el que generalmente la actividad comercial baja un poquito y nos permite por lo menos respirar un poco, pero no significa que por eso tengamos que dejar de aprovechar ese tiempo. Como vamos a tener probablemente menos visitas, menos reuniones, menos ofertas que presentar y un poquito de menos trabajo, lo que tenemos que hacer es optimizar ese tiempo para ir a buscar qué clientes queremos hacer a partir de la vuelta del verano. Y esto es muy importante porque a mí me gusta, ya sabéis que os he contado mucho cómo planificaros, pero también me gusta mucho la idea de hacer como un resumen en verano, es como medio año y sobre todo ese empujón que nos queda después del verano, que es lo que nos va a permitir alcanzar esos números que tanto queremos. ¿Y qué tenemos que hacer en verano? Ya no solo hacer un resumen de todo lo que llevamos hecho, porque yo no sé vosotros, pero los últimos 2 meses ha sido una vorágine muy grande de trabajo y a mí, por ejemplo, mantener algunas cosas al día me ha costado mucho, entonces es un buen momento para revisar. ¿Os acordáis eso que os decía que hiciésemos a final de mes? Sí, hola, yo lo digo, pero no siempre soy capaz de hacerlo, no pasa nada. Es un buen momento para actualizar todos esos registros, ver todas las ofertas presentadas y hacer un balance de en qué estado está cada una de ellas para poder saber que a partir de septiembre tenemos que empezar a perseguir y atender a los clientes para saber cómo están todas y cada una de esas oportunidades que hemos estado presentando. Eso es por un lado con la información que ya tenemos, que ya sabéis que deberíamos hacerlo con más frecuencia. Pero en estos momentos, una vez al trimestre, cuando sobre todo ya nos quedan los últimos meses del año, que ya estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y son los últimos 4 meses del año, es muy importante que le peguemos un empujón para llegar a diciembre totalmente desahogados y con nuestros números hechos y con la mayor cantidad de clientes bien atendidos posible. Eso por un lado. Y por el otro lado, que aprovechemos todo el conocimiento que hemos tenido a lo largo de todo el año que llevamos en curso, a lo largo desde enero hasta que nos vayamos a hacer este parón, hasta mediados de julio, y que veamos qué hemos hecho, qué tipo de clientes hemos estado trabajando, qué tipo de soluciones le hemos estado vendiendo, cómo han respondido a cada una de las propuestas que le hemos estado haciendo, a quién le ha interesado más quién, que busques ese tiempo y aproveches ese tiempo para formarte, para ver nuevas cosas de lo que tú vendes y que empieces a conjugar y a jugar y a mezclar todo esto, no en una coctelera, sino con lógica. Es decir, que tú sepas de tus clientes qué les has vendido, qué les has ofertado, de lo que has aprendido, en qué punto está, de las novedades que hay en el mercado, qué puede hacer y empieces a jugar, pues con este cliente me interesa este, y que vayas un paso más, porque esto es muy fácil hacerlo para los clientes con los que ya estamos trabajando, pero ¿por qué no le sacamos el máximo partido y lo hacemos con esos clientes potenciales a los que no hemos ido a visitar? Ajá, sí, puerta fría, pero no fría, sino más bien puerta tibia y con lógica. Es decir, vale, es puerta fría porque a lo mejor no nos conocen, pero si tú ya sabes que tienes un cliente de ese mismo sector o con esa misma casuística que está interesado en algo o ya le has vendido algo similar o igual a la casuística que tiene este otro cliente, es una gran oportunidad para poder aprovechar todo ese conocimiento, todo lo que has aprendido e ir con un discurso mucho más al punto a ese nuevo potencial cliente. ¿Por qué? Porque lo que te va a permitir es contarle, uno, que sabes que tiene ese problema, que a lo mejor otro no lo sabe, pero tú sí, porque has tenido un cliente muy similar o de su mismo sector o con su misma casuística con ese problema. Entonces, cuando un cliente en un sector o 2, 3 tienen un problema, está claro que al final
puede haber muchos más que tengan ese problema. Donde hay un problema sabéis que hay un riesgo y una necesidad. Entonces, lo importante es que si ya sabes que ahí hay una oportunidad, la aproveches y se lo cuentas. Pues mira, en este cliente me gustaría poder que me digas 20 minutos para contarte lo que estamos haciendo o lo que he hecho con este cliente, si quieres mencionarlo o si no, o directamente le preguntas. A mí me encanta empezar los correos de puerta fría con una pregunta. ¿Por qué? Pues porque captas la atención, porque le puedes empezar diciendo, me gustaría saber si en algún momento te has encontrado con esta situación y le cuentas la situación del problema y puedes decirle después, porque en clientes del mismo sector con estas características, si tienes el permiso de tu cliente para nombrarlo, lo puedes nombrar. Ya sabéis que ese tercero que haga de intermediario te da mucha más reputación. Han tenido esta misma casuística y le hemos ayudado a solucionarlo de esta otra forma. ¿Te gustaría que pudiésemos hablar de esto? Yo no te digo que mandes el correo ahora en verano, que a lo mejor se queda en la lista de correos y cuando llegue alguien en septiembre a verlo ni siquiera le presta atención porque es un correo desconocido. Pero sí que hagas ese esfuerzo por saber cuáles serían esos clientes a los que puedes ir a visitar con ese mensaje. Recuerda cómo tiene que ser la estructura de los correos. Te voy a dejar también aquí referenciado ese otro podcast que hice de Puerta Fría para que sepas cómo tienes que estructurar toda la información. Pero es muy, muy importante que aproveches este tiempo para hacerte tu plan de acción de esos 4 meses que te quedan estoy atascada, de esos 4 meses que te quedan a la vuelta de vacaciones para sacarle el máximo partido al año. Muy, muy importante, porque realmente vas a sacarle tiempo, el tiempo que no solemos tener. Pues yo no sé, yo te diría que yo desde el mes de mayo hasta ahora, hoy que estamos a 2 de julio, desde el mes de mayo hasta ahora, apenas he tenido tiempo de ponerme a parar, a pensar y organizar qué quiero hacer, porque estoy trabajando el día a día y a una velocidad que no os podéis ni imaginar. Así que piensa lo importante que es tener esos momentos de tranquilidad, y lo digo con comillas porque ya sabemos que en nuestro trabajo generalmente la tranquilidad nunca se da como nos gustaría y si estamos muy tranquilos, malo también, pero sí que tengamos esos momentos de menos carga de trabajo, que quizás sea la palabra o el concepto más adecuado, para utilizarlos y conseguir de alguna manera prepararnos para a la vuelta de septiembre y ya estar con toda la información lista, con todo el plan de acción y empezar desde el día 1, es el día 5, es el día 10, cuando vuelvas, empezar a trabajar para conseguir nuevos clientes, para cerrar las oportunidades que tenías abiertas, para generar nuevas oportunidades en clientes y asistentes con aquello que has visto y te traces todo tu plan de acción para que tengas el máximo resultado posible. Veréis, siempre habéis escuchado decir que el éxito es un modelo replicable, ¿no? Pero sobre todo no se consigue nada si no estás trabajando. No hay ninguna receta mágica para vender más si tú no dedicas tu tiempo, pero muy bien optimizado, a hacer las cosas. Es muy importante que estemos siempre dispuestos, uno, a seguir aprendiendo cosas nuevas, porque si no aprendemos cosas nuevas, nuestros clientes van a acabar sabiendo más que nosotros, que algunos ya lo hacen, y nos vamos a quedar atrás. Siempre tienes que estar aprendiendo cosas nuevas de tu sector, de tu mercado, cosas nuevas de ventas. Aprovecha también. Yo me acabo de apuntar a un máster hace bien poquito, no, ayer me apunté a un máster nuevo. Sí, no tengo arreglo, ¿qué le vamos a hacer? Siempre tienes que estar apuntándote a cosas nuevas y a formación nueva para mejorar tanto como persona como profesional, y aprovecha la información que tienes en tu casa. Lee revistas de tu sector, curiosea por las páginas web de los clientes, vete en foros, a newsletters, investiga todo lo que puedas para que de esa manera puedas tener más información que te permita dar un mejor servicio. Y recordad lo que os decía en el podcast la semana pasada, y con esto ya acabo el podcast por hoy, que al final si no voy a extender un poco más, y esto era un bonus extra pequeñito. Recordad lo que os decía: hasta que no vendemos, hasta que no atendemos a alguien, hasta que no somos capaces de cerrar una venta, no estamos sirviendo y no le estamos ayudando. Así que, por favor, aprovecha todo este tiempo que vas a tener por delante. Te he dado 2 ejemplos de libros y a la vuelta tengo aquí otros 2 que me quiero leer. Uno va a ser de gestión de tiempo y otro de ventas, que tengo aquí a medio hacer, para que podamos de alguna manera seguir creciendo. Mi objetivo es leer un libro a la semana. No siempre consigo leerme un libro a la semana. Depende de las semanas. A veces va un libro a la semana, a veces va una semana y media para un libro, a veces me lío 2 libros a la semana, depende de cómo vaya, pero no te digo que hagas como yo con la lectura rápida, efectivamente,
Cuando ya eres capaz de leerte 60 páginas en media hora, va la cosa mucho más rápida que cuando solo te lees 20, porque la media hora te cunde 3 veces más. Pero sobre todo es, lee, da igual, aunque te leas un libro al mes, son 12 libros al año. Con un libro al mes, 12 libros al año, estás leyendo más, no que la media española, sino te diría que más que la mayoría de la gente del planeta. Así que, por favor, aprovecha el tiempo para seguir formándote, aprovecha el tiempo para seguir creciendo tú como profesional y como persona, y este verano sácale el máximo partido a la información que tienes en tu casa, a ese plan de acción, a esos correos de puerta fría. Vete practicando, vete viendo cómo lo quieres hacer, vete escribiéndolo, léelo en alto antes de mandarlo, coméntalo con alguien que tengas al lado, coméntalo con otros comerciales. Los comerciales no somos los enemigos los unos de los otros, ni los vendedores somos los enemigos los unos de los otros. Nos podemos ayudar siempre. Y más si estás con alguien al lado que está dentro de tu misma empresa. Pero aprovecha para comentar esa información, para ver cómo entre todos os podéis ayudar y puedes empezar a tener ese formato de correo, ese formato de escribe y llamada de teléfono que te ayude a optimizar tus posibilidades para que consigas ese resultado que siempre has querido. No me extiendo nada más. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Si te ha gustado, por favor, déjame un corazoncito en iVoox. Muchas gracias. Pasad un feliz verano a aquellos que estéis en el hemisferio norte y a aquellos que estéis en el hemisferio sur, en Latinoamérica. Pasad un feliz descanso del podcast y os prometo que en septiembre volveremos con muchas novedades porque tengo muchas sorpresas en cartera que os quiero contar. Muchas gracias una vez más. Hoy estoy mucho con el muchas y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Un beso. Chao. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast de las ventas. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale un corazoncito, déjame un comentario y si quieres que tratemos algún tema en concreto, puedes contactar conmigo bien a través de la comunidad de aquí de iVoox, a través de Instagram, donde me puedes encontrar como @eticacomercial o mandándome un correo a hola@eticacomercial.es. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.